todavía que en cuanto a todo eso, pero por lo menos esperamos decirles que por lo menos queremos darles suficiente de información para que puedan guiarse bien por este estudio. ¿Tenemos que meter otro? Ok. ¿Este mismo? Sí, 128. Okay. Así. ¿Dónde vas? 128. Ya. Y ahí es 128. Ok, bueno, disculpe. Vamos a colocar esto acá y abrirlo. Oh, ya. 128, no más. Ya, no más. Ok, hermano. Gracias. Muy bien. Si tienen sus Biblias, busquen por favor Mateo 22. Y vamos a comenzar en el 34 en adelante. Estamos por ver algunos más de los desafíos. Hemos tenido a Cristo siendo desafiado. ¿Y cuál era la razón por desafiar a Cristo? ¿Era porque querían ver la inteligencia de Él? No, no era para ver su inteligencia. Era para que Él tuviera su momento bajo las estrellas, ahí para gloriarse. No era para eso. La razón por ellos desafiar a Cristo era porque querían hallar algún delito en Él. Alguna cosa que podrían utilizar para cuestionar su integridad, alguna cosa que podrían utilizar para probar que era mentiroso o que estaba fomentando rebeldía. Algo querían. ¿Por qué? Porque lo querían matar. Los líderes religiosos ya habían decidido que Cristo tenía que morir. Y entonces esos desafíos eran muy serios. Nosotros los ponemos a veces como algo, ay, qué lindo, qué argumentos tan tremendos que hizo Jesús. Pero quiero que vayan hace 2000 años atrás a sentarse ahí. Él lo odiaban. Los únicos que lo aceptaron eran la gente humilde, la gente pecadora, la gente desechada por el pueblo. Y los demás estaban en su contra. Y entonces estamos en un tiempo muy tenso en la vida de Cristo. Entonces vale la pena ponernos en los zapatos de Jesús en ese momento para ver esto. Entonces, comenzando en el 22, capítulo 2 de Mateo, vamos con el versículos 34 al 36, hermano. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces, aquí tenemos a los fariseos tratando de, por un lado, ponerle una trampa, tentarlo, pero por el otro lado estaban haciendo una pregunta muy, muy común en aquel tiempo. Entonces vamos a ponerles esto a funcionar. Los fariseos disfrutaron como Jesús avergonzaba a sus enemigos. Sin embargo, habían aplaudido a sus enemigos, si hubieran aplaudido a sus enemigos si hubieran podido atrapar a Jesús. Eso era su intención. En el 35 vimos que seleccionaron a un abogado y lo puso delante de Jesús para ponerle una situación difícil con una pregunta problemática. En el 36 vimos que algunos antecedentes históricos son necesarios para entender esta pregunta copiosa, y estas son: tradicionalmente los rabinos judíos
pasaron mucho tiempo comparando las diferencias entre los mandamientos y pensaban que algunos eran mandamientos pesados y otros ligeros. Entonces trataron de, esto de robar eso está muy pesado, especialmente si me roban de mí. Pero esto de mentir, bueno, eso es un pecado liviano. Tal como hoy en día dicen que no es un pecado negro y ese es un pecadito blanco o algo así. La gente trata de defenderse en cuanto al nivel del pecado, pero no se puede hacer eso. Su proposición no era ignorar los mandamientos ligeros, sino de determinar qué mandamientos tenían mayor importancia, porque si uno tiene que obedecer la ley, uno quiere obedecerla en cuanto a lo más pesado. Incluso llegaron muchas veces a usar esa pregunta porque habían llegado al punto de entender que nosotros no podemos cumplir la ley. Entonces vamos a aferrarnos a la parte de la ley más importante, más intensiva. Y ahí vamos a enfocar en esa parte. Eso era la teoría de los fariseos y algunos otros. Puesto que se reconoce que nadie puede obedecer completamente los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, trataron de hacer las cosas más fáciles de decir cuáles eran pecados importantes y cuáles eran pecados ligeros o menos importantes. Pesados, sí. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahora, ¿el Antiguo Testamento dijo esto? Sí, Señor. Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el mundo, amén. Entonces, si alguien desobedece, aunque sea en una pequeña parte de la ley, se hace culpable de toda la ley. Y entonces, no era cuestión de hallar cuál es la parte más pesada, la parte más liviana, vamos con la más liviana o más pesada, no era eso. A través de los años, muchos habían debatido esta cuestión. El abogado diseñó su pregunta para poner a Jesús en una posición que enfurecería a un lado o al otro. Y así son los abogados. 37 y 38. Este es el primero y grande mandamiento. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Este mandamiento abarca los primeros 4 mandamientos de la ley. ¿Y cuáles son? No tendrás otro Dios. No harás ídolos. No usarás el nombre de tu Dios en vano. Y no te olvidarás del día de reposo. Y esos 4 mandamientos tenían que ver con nuestra relación con Dios. Ahora, las últimas 6 mandamientos, los últimos 6 mandamientos eran específicamente para nuestro trato de humano y humano, a nuestro prójimo. Y entonces, ¿tiene Deuteronomio 6:5 ahí, hermano? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ven la astucia de Jesús ahí? De responder con la palabra de Dios. Hermanos, la mejor respuesta que uno puede dar es la palabra de Dios. Y si estás en cualquier momento de ser preguntado, utilice la Biblia, la palabra de Dios, cite escrituras. No te quedes ahí hablando como un necio. Vayan por la palabra de Dios. La gente puede argumentar conmigo,
pero no puede argumentar con la palabra de Dios. La gente puede argumentar con ustedes, pero no pueden argumentar con la palabra de Dios. Siempre lleva a los que te hacen una pregunta, si es posible, a las Escrituras, para que la Escritura sea lo que tiene la autoridad y uno no. Segundo, Mateo 22:39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús citó Levítico 19:18, declarando que es el mandamiento de segunda importancia. Obviamente, nadie puede cumplir el segundo mandamiento sin obedecer la más grande, hermano. Levítico 19. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y primero de Juan 4:7 en adelante, hermano. Le voy a decir hasta dónde. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hasta ahí. El incrédulo no puede amar porque no tiene con qué amar. Los que aman obviamente son hijos de Dios, porque el no creyente no puede amar bíblicamente. Ok, Mateo 22:40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Están sobre los hombros de estos dos mandamientos toda la ley. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y si quieres reducir la ley a algo sencillo es esto. Ahora, ¿quién lo puede hacer, hermanos? Por su propia cuenta. Nadie. Por eso Dios habita en nosotros, para ser la fuente del poder necesario para amar. El creyente que anda según el Espíritu es capaz de amar, porque el fruto del Espíritu es amor. Pero el creyente que no anda según el Espíritu no es capaz de amar. Marcos 12, 23 y 24 dijo: En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer, ya que los 7 tuvieron por mujer, la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Cristo se fijó en el corazón y no en las acciones. Y siempre es así, que Dios se fija en el corazón y no en la acción. El escriba estaba de acuerdo con Jesús. Escuchen, el 40 otra vez, 22:40 de Mateo. 22:40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y entonces este escriba entendió que Dios demanda obediencia del corazón. Y la obediencia verdadera viene del corazón. Marcos 12:34. Marcos 12:34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. El uso correcto de la ley, el propósito de Cristo en el uso de la ley era demostrar a la gente que no se puede salvar a sí mismo y que necesitaba confiar en Él. Entonces, después de este enfrentamiento, nadie intentó
ponerle a Jesús a prueba. Jesús había cerrado la boca de aquellos que esperaban atraparlo. El uso correcto de la ley es para cerrar cada boca y dejar a todo el mundo culpable. Romanos 3, 19 y 20, hermano. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Con todo el mundo mudo, los saduceos, los fariseos, el abogado, la gente ahí quedó admirada de él, los escribas, ninguno pudo ponerle trampa. Ahora Jesús da la vuelta y comienza a desafiarles a ellos. En Marcos 22, 41 leemos. Mateo, perdón. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. Los fariseos estaban en un grupo, apartado de los saduceos, de los escribas, de otros. Él da la vuelta y les mira específicamente a ellos. Después que el escriba mostró cierta comprensión, Jesús preguntó a los fariseos una pregunta. Quería desafiarles y quizás provocarles a cierta comprensión también. 42. Diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. La pregunta de Jesús se refería al linaje del Mesías. Ahora, buena pregunta. Y les está poniendo, les va a llevar hacia una trampa también para ellos. Su respuesta segura fue correcta, pero no completa. En la preparación para citar a Salmo 110, Jesús hizo varias implicaciones para presentar el pasaje y es importante ver lo que hizo. 43. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo. Ok, aquí tenemos cómo Jesús interpretaba por lo menos Salmo 110. Él dijo que el autor del Salmo fue el rey David. Entonces acaban de preguntarles, ¿de quién venía el Mesías? De David. Muy bien. Vamos a mirar lo que David dijo, Salmo 110. Él dice que el autor fue David. No solo eso, que la naturaleza del Salmo es mesiánico. Cuando él dijo, pues como David en el Espíritu llama Señor. Está hablando del Señor que venía, del Mesías. Y David escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice ahí, David en el Espíritu le llama Señor al Señor. ¿Cómo puede David llamar al Mesías el Señor? Bueno, vamos a ver. Vamos a concluir esto. Conclusión implícita. Desde que David escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, todo lo que escribió era verdad indiscutible. Ahora, el 44. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Quién está escribiendo? David. David dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿A quién se refería? Al Mesías. Al Mesías. Salmo 110:1, el primer
la primera persona es Jehová, donde vamos a leerlo en el Antiguo Testamento, Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová es Yahweh, refiriéndose a Dios el Padre. El Señor segundo es Adonai. Léalo otra vez, hermano. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Adonai es otro nombre para Dios. Yahweh es el nombre personal de Dios. Adonai es Señor, pero es un nombre que se utilizó para Dios. El Señor dijo a mi Señor. Yahweh dijo a Adonai, refiriéndose al Hijo de Dios, o Dios el Hijo. Este versículo es una declaración profética sobre el lugar de honor que el Señor tiene en este momento. Vamos a leer Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde está sentado Jesucristo ahorita? No está en el trono de David. Está sentado en el trono del Padre, pero a la diestra. A la diestra. No está reinando desde el cielo. No estamos en el reino de Dios. No se ha establecido el reino mesiánico desde el cielo. Nosotros incluyendo, no estamos edificando al reino. Estamos poblando el reino por medio de cualquier creyente que cree va a ser parte del reino futuro. Pero nosotros estamos trabajando en armonía con Jesucristo, quien dijo, edificaré mi iglesia. No mi reino, mi iglesia. Y lo que Cristo está haciendo en este momento es estableciendo la iglesia. Nosotros no estamos estableciendo el reino aquí en la tierra ahorita. Nosotros estamos estableciendo la iglesia y tenemos que entender esta gran diferencia. Y no tenemos que hacer un trato con los teólogos de los convenios, o ¿cómo se llaman? De covenant deals, pactos, diciendo que no, pero sí, Jesús ya está reinando sobre el trono de David en el cielo. La Biblia no indica eso. La Biblia indica que Él está sentado sobre el trono del Padre, pero a su diestra. Vamos a leer Hebreos 12:2. Puestos los ojos. Hechos, perdón. Hebreos ya. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Está a la diestra del trono de Dios. Mateo 22:45. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Si David llama al Mesías que vendría de él, su Señor, ¿cómo podría ser él su hijo? ¿Cuál de ustedes llaman a sus hijos Señor? Hijito, Señor, venga acá, Señor. No lo hacemos. Pero como el hijo de David que venía era el Señor de señores y era antes de David, desde las eternidades, él lo pudo llamar Adonai, Señor. 22:46 de Mateo. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Tremendo, ¿verdad? Los desafía. Una pregunta.
Y era importante porque ellos estaban por rechazar al quien David llamó Señor. Y David era su favorito, ¿no? Querían un reino otra vez como el reino que tuvo David. Pero ahí estaba el rey y lo estaban rechazando. Y entonces se puede ver que como las cosas están cambiando, ya lo han rechazado. No quieren nada que ver con Jesús. Como mucha gente hoy en día que no lo quiere como su Salvador. Por eso él pone pues aquí, nos establece el porqué. En el 24 comienza con ay de vosotros, los fariseos. Ahora, recuerdan que ellos están ahí en un grupo. Y comienza a predicarles este sermón de capítulo 23. Qué tremendo. Vamos al 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: Ahora él va a, ya que tienen rabia y ya que lo quieren matar, él va a darles más furia, más razón para matarlo, porque él va a usar esto, porque él tiene un plan divino desde antes de la creación del mundo, de morir por nosotros. Y va a poner todo en orden. Según estos sucedimientos, la condenación detallada de los líderes religiosos es la única parte, es único a Mateo, o sea que es única parte el Evangelio de Mateo. No se encuentra, hay una porción en Lucas que se puede ver que vino de esto, pero en realidad Mateo lo indicó más que todo y lo escribió detalladamente. Los fariseos se habían hecho la autoridad sobre la ley de Moisés, versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y estoy diciendo, usando más que todo fariseo, pero no a la exclusión de los escribas. Versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Sí, claro que tenían que seguir lo que los escribas escribían, porque hacían las copias de la palabra. Dijo que lo que escriban, sígalo. Escriban la palabra de Dios, siga la palabra de Dios, pero no les copian la vida. Porque son hipócritas y obedecen sus propias leyes. Versículo 4, hermano. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los fariseos colocaban cargas pesadas sobre el pueblo, cargas que ellos mismos no eran dispuestos a llevar. Como dijo Pedro, en Hechos 15, dijo que ni nosotros, nuestros padres, fueron capaces de llevar el yugo de la ley. ¿Y por qué vamos a poner la ley sobre el creyente? Jesús dijo que los fariseos estaban movidos por el deseo lujurioso de ser alabados. Versículos 5 al 7, hermano. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Las filacterías eran donde guardaban sus oraciones y las querían hinchar ahí para que tuvieran como bastante versículos por memoria ahí, para que todo el mundo viera. Y imagínense, eran como gorras quizá de béisbol. Entonces, 8 al 10. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo,
y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Ahora el contexto aquí, hermanos, está hablando con fariseos. Está hablando de ellos querían decir a alguien que sabía algo, Padre mío, explícame un poco más de esto. Y como hoy en día la gente hace lo mismo, especialmente los hipócritas. Y entonces está mostrando, pintándonos un cuadro aquí de un glorioso hipócrita. Y es algo que no es muy bonito. Versículos 11 y 12. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces Jesús continuó comparando el arrogante autoservicio de los fariseos al servicio humilde que tenían sus seguidores. 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay, uay en el griego, de vosotros, que significa aflicción o horror. 8 veces uso esto como interjección de dolor para anunciar la perdición de los fariseos. Ay de ellos. Y diríamos lo mismo hoy en día para los religiosos. Ay de ellos. Y si eres un religioso que nunca ha confiado únicamente en Cristo, ay de usted. Ay de usted. Jesús llamó a los fariseos hipócritas. Uocrites, es decir, pretendientes, porque alegraron enseñar la verdad, pero en realidad predicaban mentiras. La acusación de Jesús era grave, porque los fariseos llevaban a los judíos por el camino equivocado, lo que impidió la entrada al reino. Estaban engañando a la gente y no iban a perder la entrada al reino. Ahora vamos a brincar a Marcos 12, 40, hermano. Donde Marcos lo escribió sin los ayes. Marcos 12, 40. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Los escribas que no fueron pagados por sus servicios dependían de otros para recibir ayuda, por lo que convencieron a las viudas a dar sus casas al templo, pero después las tomaron para sí mismos. Lucas, ahora 20, 47. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Dios, hay una cosa en la Biblia que se puede ver claramente, que Dios odia que alguien engaña a una viuda. Se le ha muerto su guardia, su esposo. Y entonces y yo he visto hasta gente, hasta cristianos que en mi opinión están abusando la generosidad de las viudas. Y es muy, muy peligroso eso en los ojos de Dios. Y especialmente para esta gente hipócrita que iba a ir al infierno porque no estaban creyendo en el Mesías, iban a recibir el mayor condenación, mayor
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Los convertidos de los fariseos y a su sistema religioso a menudo eran más celosos al rechazar el Mesías que los propios fariseos. Versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. La cuarta aflicción, condenó a la ceguera espiritual de los líderes religiosos. Jesús condenó su sistema complicada y tonta toma de juramentos. Los juramentos son innecesarios para aquellos cuyas vidas demuestran tener palabras honestas. Para los que dicen lo que piensan y piensan lo que dicen, no es necesario hacer juramentos. Solamente tienes que hacer juramentos si eres un mentiroso. 17. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Solo los tontos ciegos habrían distinción entre los escribas y los fariseos, las distinciones que los escribas y fariseos estaban haciendo. Ellos no entendieron que Dios valora la integridad y la honestidad por encima del vano juramento. Mateo 23, 18 al 22. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Te juro, pastor, por la ofrenda que queda en la caja, que voy a hacerlo. No, qué locura. No tenemos que jurar nada. Simplemente haz lo que vas a hacer y nadie te cuenta nada. 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Jesús condenó su atención a las partes menores de la ley y la negligencia de las partes más importantes, como la justicia, la compasión y la honradez. Y es como la gente hace, ¿verdad? Hay la gente legalística. Están ahí mirando, midiendo la largura de tu falda, midiendo la largura de tu pelo. Y están olvidando de amar y de mostrar misericordia y de mostrar compasión. Y así fueron los fariseos con quien Jesús habló. Jesús usó un modismo sobre 2 animales inmundos. Vamos a leer el 24, hermano. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces, el mosquito y el camello. 2 animales muy diferentes, ¿verdad? Uno chiquito, otro grande. Entonces, uno que carga gente y el otro que carga sangre. Jesús usó este modismo de 2 animales inmundos. Los 2 eran inmundos para el judío y prácticamente para nosotros. Yo no tendría mi mascota un camello en la casa. Tendría que tener una casa grande para hacerlo. Su incapacidad para ser justos
y compasivos demostró su incapacidad de practicar la propia ley en que se decían ser expertos. 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Están ahí diciendo que no tomas ese vaso, no ha sido lavado, no tomas de ese plato, no ha sido lavado, mientras el corazón, la vida de ellos estaba llena de amargura, de maldad, de suciedad, y no veían, estaban preocupados por lo exterior. Jesús contrastó la motivación interna de los líderes religiosos a sus manifestaciones externas. El hecho que la parte exterior de la taza o el plato está limpio no significa que sea adecuado para servir la comida. En comparación, solo porque el comportamiento de una persona parece ejemplar, no significa que su motivación interna es aceptable a Dios. Jesús usó fariseo ciego en singular para desafiar a cada fariseo individualmente a estar limpio por dentro. 26, hermano. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Cómo estaban tomando este mensaje? ¿Cómo hubieran estado? ¿Ya con furia o algunos de ellos pensando según las palabras de Jesús? Quizás miró que algunos de ellos estaban bajo convicción, reconociendo su condición, y les animó a hallar el camino, pues. Y la única manera de ser limpio de adentro era creer en Cristo, el Mesías. Él es el quien dijo: hijo, tus pecados han sido perdonados, levanta tu lecho y camina. Versículo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La aflicción la sexta ay, destacó las acciones de los fariseos, mientras que la séptima aflicción hace hincapié en su apariencia externa. El 27 dice: las tumbas fueron blanqueadas por fuera para demostrar que una persona muerta estaba dentro, y para evitar también a la vez la impureza ceremonial al tener contacto con los muertos. Los líderes religiosos se creían ser justos, pero no lo eran. Todavía estaban muertos de alma, de espíritu. Los fariseos afirmaban honrar a los profetas, pero habían rechazado tanto Juan el Bautista como a Jesús. Versículo Mateo 23, 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Entonces querían honrar a los profetas, pero rechazaron a Juan el Bautista, rechazaron su mensaje acerca de Jesucristo. Aunque la boca honraba a los profetas de la antigüedad, vivían como sus antepasados que rechazaban el mensaje de los profetas de Dios. Hermano, por favor. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Mentira. Hubieran buscando ahí piedras para tirárselas. Los fariseos querían matar al Mesías que los antiguos profetas habían profetizado. 31, hermano.
Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Jesús desafió a los fariseos a seguir adelante con su plan maligno, porque sabían que habían pasado el punto de no retorno. Por esa razón les dio las 8 aflicciones. Ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros. Versículo 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Jesús usó palabras familiares para indicar que encontrarían al mismo castigo por asesinar al Mesías como lo hicieron sus antepasados por asesinar a los profetas. Versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Tremenda palabra. 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Este versículo parece profetizar sus malas acciones con los hombres como Esteban en Hechos 7. Ellos sí matarían a la gente justa. Sus antepasados establecieron el patrón de asesinar a los profetas. Versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Entonces ellos tenían la misma culpabilidad con el Mesías. Severo juicio para el asesinato de su propio Mesías caería sobre esa generación. 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esta generación, Cristo profetizó llevar castigo sobre esa generación. Estamos más o menos en el año 30 después de Cristo. Saben que unos 40 años después, 40 años después vino Tito y destruyó a Jerusalén y especialmente al templo. No dejó bloque sobre bloque. Y entonces profetizó que esta generación, esa que estaba escuchando, iba a recibir ese duro juicio. 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Imagínense predicar todo el capítulo 23. No han dicho nada. En silencio están escuchando al Mesías predicándoles. Y él sin manuscrito, sin notas, está predicando esto porque él está predicando las palabras de Dios y pronunciando juicios sobre Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mataba a los profetas y apedreaba a los que le fuera enviado. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Tanto Dios quería salvar a su gente, pero en la mayoría era siempre el remanente que se salvaba. Remanente en el sentido de muy pocos. La mayoría de ellos seguían dioses falsos durante el tiempo de los reyes, durante el tiempo de los jueces. Y ellos rechazaban pues la mano de Dios, rehusaron adorar a Dios solamente. Y entonces sufrieron gran castigo de parte de Dios por esto. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. De ahí está un error. Mateo 23, 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta.
entonces vuestra casa os es dejada desierta. Jerusalén estaría dejada vacía, desertada. Versículo 39, hermano. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, tenemos la historia de la profecía de Zacarías que vimos ayer, pero vamos a volver a repasar esto. Tenemos aquí los años de silencio que comenzaron desde que Malaquías escribió su última profecía, más o menos en 400 antes de Cristo, 360 más, bueno, 400 antes de Cristo, y duró durante todo el periodo del Imperio griego y luego el Imperio romano. Tenemos la venida de Cristo en la unión hipostática, o sea, una palabra grande para decir la vida de Cristo, el Dios hombre. Entonces Cristo vino y murió, y tenemos la destrucción del templo acá, pero tenemos otra destrucción de una desolación de un templo que va a estar acá durante la tribulación, que no existe ahora. Ahora, quizás van a vivir en los días cuando vuelvan a establecer eso. O quizás ocurrirá inmediatamente después del rapto de la iglesia. Pero ¿saben una cosa? Los judíos tienen todo ya hecho para volver a edificar el templo en cuestión de meses. Muy poco tiempo. Ya tienen los bloques, ya tienen los uniformes de los sacerdotes, ya han descubierto los sacerdotes, ya estaban buscando por años una vaca que contenía menos de 6 pelos blancos, roja, tenía que ser roja completa. La han hallado y dice que tenían que matarlo a los 3 años de edad. Ya lo han matado, pero en secreto. Tienen las cenizas ya de ese animal que se usan para mezclar con agua, para ungir a los sacerdotes y para también purificar el templo. Entonces ellos ya tienen todo listo para ese templo que se va a volver a establecer, y va a estar sobre donde está, en la zona de donde está el domo de la piedra. El catedral, bueno, la casa de los musulmanes que está ahí. Entonces, no sé cómo se va a tumbar ese edificio, o si lo van a construir al ladito el templo, pero ya eso está por venir. Esto se llama el tiempo de los gentiles, el dominio de hombres y gobiernos gentiles. Y estamos en este tiempo viviendo ahorita. Ahorita Jerusalén está siempre bajo control y conflicto de los gentiles. Israel no tiene control completo de Jerusalén. Hay una gran parte de árabes que viven en Jerusalén, y musulmanes, y si hacen cualquier cosa que parece que van a volver a establecer su religión, ahí hacen demostraciones y casi crean guerras allá. Es un tiempo muy intenso en que están viviendo. Nosotros estamos en esta parte, aunque no se ve mucho aquí, pero de la iglesia. Ahora, cuando Zacarías dio sus visiones y sus profecías en capítulos 9 al 11, él pues no fijaba en ninguna iglesia, no vio ninguna iglesia, ningún profeta vio la iglesia desde atrás. Ahora, en las profecías, en capítulo 9, versículos 1 al 8, habla del restablecimiento de Israel en la tierra.
9:8 habla de la segunda venida o el tiempo entre la tribulación y el reino. 9:9 habla de Cristo, de su, creo que de su rechazo. Y las profecías vienen y voy a ponerlas acá. Dios mediante esto va a estar en el PowerPoint y pueden ir leyendo estas citas para ver que hablan, por ejemplo, capítulo 10, 1 al 3, habla de la tribulación y la destrucción del templo. ¿Ya qué dice ahí? Está muy pequeño. Vamos a seguir mostrando el enfoque de Zacarías. Habla hasta del anticristo en capítulo 11. Ahora de capítulos 12 al 14 también tiene profecías ahí. Y la mayoría de las profecías de esos capítulos tenían que ver con la venida de Cristo y el establecimiento de su reino. Ahora vamos a ponerlos juntos, todas las profecías, para ver el enfoque de Zacarías. Un enfoque era la destrucción del templo, y otro era la segunda venida de Cristo. Entonces pueden ir estudiando esto para ver algo muy interesante. Y Dios mediante vamos a venir. No estamos seguros de enseñar Zacarías verso por verso, pero posiblemente junto con Daniel. Entonces pueden estar orando por eso. Tenemos que tomar esa decisión. Vamos ahora a hablar del regalo de la viuda. Jesús está en el templo, está cerca de donde metían las ofrendas. Vamos a leer capítulo Marcos 12, 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Entonces está mirando cómo la gente echaba. Para que todo el mundo viera y escuchara su dinero entrando. Jesús escogió el tesoro del templo para su acusación final contra Israel por haberle rechazado como Mesías. Lucas, ahora 21, 1 y 2, hermano. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda pobre, muy pobre, que echaba allí 2 blancas. 2 blancas, 2 moneditas. Cristo señaló las 2 donantes diferentes. Cuando dejaron caer su dinero en los recipientes, hizo un sonido resonante. 42 de Marcos otra vez, 12:42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Cristo contrasta la viuda con los ricos del día. Ella no tenía a nadie quien le proveyera y no tenía ningún medio para mantenerse. Para ella era un sacrificio tremendo dar su ofrendita. Versículos 43 y 44 de Marcos 12. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús alabó a la viuda por dar más que todos los demás, porque ella dio sacrificialmente, confiando en que el Señor proveyera su próxima comida. Dio todo. Dio todo. Ahora otra vez a Lucas 21. Vamos a leer versículos 3 y 4. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron
para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Los otros dieron su miseria para la gloria de los hombres, pero esta viuda dio para adorar al Señor. Amén. Dos dadores diferentes con diferentes evaluaciones divinas. Ella dio lo que tenía, lo poco que tenía. Ahora, una enseñanza en cuanto a la ofrenda. Vale la pena hacer esta enseñanza. Aquí está otro sermón para un miércoles, hermanos, porque no es tan largo. La ofrenda bíblica comienza con la comprensión que Dios en su gracia nos dio el mayor tesoro del cielo, Jesucristo. Juan 3:16, hermano. Todos juntos con Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Podemos dar como Dios dio? Bueno, va a ser muy difícil, ¿no? Pero Él dio su mejor tesoro. El tesoro más grande, más precioso del cielo. Lo robó de su presencia y lo mandó aquí abajo a estar con nosotros. De ahí sale la enseñanza sobre la ofrenda. Porque si sale del Antiguo Testamento, del legalismo, de la ley, de un porcentaje de 10 nomás, estamos dejando que nuestro enfoque y nuestra base, nuestro principio de dar sea basado en lo equivocado. Nosotros basamos nuestras ofrendas basadas en la ofrenda de Dios para la humanidad. Dio algo que vale más que toda la humanidad juntado, que jamás ha vivido, desde Adán hasta el último que va a vivir. Cristo solo vale más que todos ellos. Dios dio a su Hijo unigénito para pagar el pecado de todos. Segundo a Corintios capítulo 8 versículos 1 al 5 vemos algunas características de la ofrenda de gracia, hermano. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundó en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Imagínense en su iglesia, hermanos, están ahí por tomar una ofrenda y los hermanos están luchando para tener permiso de dar. Ay, déjame dar, pastor, déjame dar más dinero. Así es esa iglesia, la iglesia de Macedonia. Increíble. Era una de las iglesias más pobres de todas. Imagínense. Y luchaban para el privilegio de contribuir para las necesidades de los santos de Jerusalén. Y saben que los santos en Jerusalén iban a necesitar, los pobres iban a necesitar ofrendas, porque muy pronto iban a tener que huir de Jerusalén, porque Tito iba a venir. Y ellos necesitarían dinero para sobrevivir, pero dinero también para escapar a algún momento en el futuro. Era una linda ofrenda porque ellos pensaron que, bueno, ellos nos provieron el Mesías. Cristo vino de los judíos. Nosotros que ni los conocemos y que ni somos judíos, queremos contribuir para los pobres. Y saben que habían pobres ahí. ¿Saben por qué?
Porque cuando la iglesia primeramente empezó en Jerusalén, ellos estaban esperando tan profundamente y con tantas ganas la segunda venida de Cristo, pensando que Él podría venir de hoy o mañana, que vendieron todas sus pertenencias y bienes y lo dio a los ancianos de la iglesia. Estaban viviendo como comunistas ahí en un grupo. Y eso hizo conflictos en la iglesia primitiva. Y Dios no les obligó a hacerlo, pero así vivieron. Y de eso sale la historia de Ananías y Zafira, porque así vivían. Pero eso les hizo que la mayoría de los creyentes judíos de aquel tiempo eran sumamente pobres, porque Cristo no vino en el primer siglo, como algunos dicen, que no, Cristo ya ha venido. Vino cuando prometió venir a destruir a Jerusalén y vino. No ha venido. La segunda venida de Cristo no ha ocurrido todavía. Viene pronto. Viene pronto. Entonces, ¿qué podemos entender acerca de la generosidad? La verdadera generosidad, Romanos 12, 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, está hablando de los dones de la gente. No, aquí en esto no, perdón. ¿Será que estoy equivocándome? Los dones de ellos, o está hablando de en general. Ya vamos a ver. El don. Ahora, algunos tienen el don de generosidad de dar, y ellos tienen responsabilidad de hacerlo, pero si no tienes el don de dar, todavía tienes la responsabilidad de dar. Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. La alegría en respuesta a la generosidad de Dios. Esta es la característica de la ofrenda de gracia. No solo es de generosidad y de alegría, pero también es de voluntad. Hermano, Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La voluntad de dar como para el Señor también es la característica de la ofrenda de gracia. Se debe pedirle al Señor y no decidir de antemano lo que Se debe pedirle al Señor y decidir de antemano lo que uno va a dar. No dar bajo presión o manipulación. 2 Corintios 9:7, hermano. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces nunca debes dar bajo el plan de gracia. La ofrenda de gracia nunca es una ofrenda de presión. La ofrenda bíblica, en la ofrenda bíblica, el creyente da sus recursos con mucho gusto, confiando en el Señor proveer para sus propias necesidades. 7 otra vez. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Próximo. La ofrenda de gracia no promete una cosecha terrenal, pero el Señor sí promete mantener llenas nuestras bolsas de semillas. Versículo 10 de capítulo 9. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, si eres un dador, no tenga miedo de llegar a la bancarrota por sus ofrendas. Dios
reemplazará lo que está en la bolsa de semilla. No quiere decir que vas a recibir 1,000,000 si das $10. Esto no es como se hace. Es que uno da y Dios reemplaza la bolsa de semilla. 11 y 12, hermano. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. La ofrenda de gracia reconoce que el dador, Dios mismo, es más importante que el regalo y que solo Él debe recibir la gloria. Ahora versículos 13 y 14. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. La ofrenda bíblica permite al creyente participar en los ministerios de los demás sin salir de la casa. 15 del mismo capítulo. Gracias a Dios por su don inefable. La ofrenda bíblica refleja que Dios nos ha dado el don inefable de Jesucristo, su Hijo amado. ¿Y cómo lo dio? Lo dio en sustituto de tú y yo. Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Tomemos un descanso de 10 minutos.